Estamos sábado 10 de octubre del año 2020 y en este día queremos pedir por las siguientes intenciones. Quiero pedir por el eterno descanso de Rafael Hernández, que el 7 de octubre cumplió 27 años de fallecimiento, para que el Señor lo tenga en su santo reino y bendiga a quienes somos su familia. Quiero pedir por la salud de Filomena y de Isabel, que están en Chile, para que el Señor las fortalezca en su enfermedad. Quiero pedir por la recuperación de Teresa Hernández Macías y de todos nuestros hermanos y hermanas que están enfermos. Quiero pedir en intención de las adoratrices perpetuas de Chile, que nos piden una oración. Quiero pedir también por Alejandro, Leticia y familia. Quiero también pedir por José Noé Pérez López, por su salud. Quiero pedir también por nuestros hermanos que tienen COVID-19, por su recuperación. Quiero también pedir por todos los que han muerto a causa de esta pandemia. Y quiero pedir también por todos los desaparecidos, por los secuestrados, para que pronto sean liberados. Y quiero pedir también por todos los que vivirán con nosotros esta celebración eucarística, para que el Señor nos bendiga, nos sostenga y nos acompañe. Cantamos. Mira, Jesús, yo te traigo una gran inquietud. ¿Qué debo hacer? Nuestro mundo sufre esclavitud. Le falta paz y en muchos no hay esperanza. Dime, Señor, ¿cómo puedo encontrar más amor? Sígueme, soy camino, única ruta a seguir. Sígueme, soy la vida que con amor debes compartir. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que diste la vida por nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Tú que has dado la vida para darnos la vida sin fin. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Tú que al entregar tu existencia nos abriste el camino hacia el cielo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, auxilio en nuestra fragilidad, para que quienes celebramos la conmemoración de la Santa Madre de Dios, con la ayuda de su intercesión, nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios,
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra del Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para hacer justos a los hombres. Pero en realidad la ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado, para que por medio de la fe en Jesucristo, los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que estaba a punto de manifestarse. De modo que la ley se hizo cargo de nosotros, como si fuéramos niños, para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judío y no judío, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios le prometió les corresponde a ustedes. Palabra de Dios. El Señor nunca olvida sus promesas. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Del nombre del Señor enorgullézcanse y siéntase feliz el que lo busca. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra a sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Aleluya, 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 aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió: Dichoso todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Quisiera compartir con ustedes unos pensamientos en torno a la palabra del Señor. La primera lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y San Pablo compara la ley de Moisés a una figura que tenían los griegos. Esta figura se llamaba el pedagogo. Y el pedagogo era el que tomaba a los niños a su cuidado después de los 7 años. Y el pedagogo los acompañaba a varias partes y les cargaba las cosas necesarias para ir a esas diversas partes. Generalmente era un esclavo.
Pero el pedagogo pues le enseñaba al niño a los buenos modales, le enseñaba a convivir con la gente. Era alguien que, como dice la palabra, pedagogo es aquel que guía por el camino, ¿verdad? Es aquel que recorre el camino con sus pies. Eso significa la palabra pedagogo. Y entonces la ley pues tiene como esta tarea de guiar al creyente como que es niño, ¿verdad? Al creyente que va creciendo. Porque llega a decir después, antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos bajo la custodia de la ley en espera de la fe que estaba a punto de manifestarse. De modo que la ley se hizo cargo de nosotros, como si fuera el pedagogo, como si fuéramos niños para conducirnos a Cristo. Y qué importante es esto, ¿verdad? La ley no es un camino sin fin, la ley va a conducir a Cristo. Esto es lo que tienen que descubrir aquellos que han sido guiados por la ley. Y dice además, para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Ya se puede decir que uno ya es mayor de edad. Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Entonces ya tiene uno el pensamiento de Cristo, tiene uno la mirada de Cristo, tiene uno las intenciones de Cristo. La ley, podríamos decirle, la lleva escrita en el corazón, ¿verdad? Ya no está escrita, como decía San Pablo también, en tablas de piedra. Es una ley interna. Y por eso dice, ya no hay diferencias entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios le prometió les corresponde a ustedes. Acuérdense que Abraham es el padre de la fe. Abraham no tenía leyes. Abraham no tenía cosas que tenía que, escritas. No tenía tablas, no tenía nada. Abraham le cree a Dios y en aquello que le va dictando Dios, Abraham hace lo que Dios quiere. En el Salmo 104, nosotros decíamos, el Señor nunca olvida sus promesas. Y creo que una de las cosas interesantes es, en este Salmo 104, que nos presenta como la historia de la salvación. Nos presenta a Dios como Dios de Abraham, como Dios de Isaac, como Dios de Jacob, ¿verdad? Ese José que es enviado a Egipto, ese José que en Egipto pues es vendido por sus hermanos y cuando va a Egipto salva al pueblo y cómo después el pueblo es sacado de Egipto, de la tierra de esclavitud. Por eso invita el Salmo 104 a entonar en honor himnos y cantos, celebrar sus portentos. ¿Por qué? Porque el Señor es poderoso, porque el Señor hace cosas grandes por su pueblo, porque el Señor hace cosas maravillosas en favor de los suyos. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Este poder lo vemos reflejado en esa historia de la salvación que nos narra este Salmo 104. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos, ¿verdad? Porque en el Salmo 104 pues también habla de las plagas para que el faraón dejara salir al pueblo. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra con sus decretos. Y sus decretos, como decíamos con otro salmo, es su ley. Sus decretos son sus palabras. Sus decretos son las normas que Dios nos deja para que nosotros caminemos. Y finalmente con el Evangelio, esto que nos presenta hoy San Lucas es un texto muy breve, pero es un texto muy rico. Breve por lo que vemos son apenas aquí impresas 4 líneas.
En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo le dijo: dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. En la antigua alianza, lo más importante para una mujer era dar a luz, llevar en su seno al niño y alimentarlo con sus pechos. Pero no solamente era esa dicha de ser madre. Muchas mujeres del Antiguo Testamento esperaban tener aquel que esperaba el pueblo de Israel, aquel que era el Mesías. Entonces, aquí se habla de una doble dicha. La dicha por ser mamá y la dicha por ser madre del Mesías. Pero Jesús va a agregar una tercera dicha. Va a decir: dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y aquí le cae a María, estas palabras le calzan perfectamente. Porque como decía San Agustín, María concibió primero a Dios en su mente, es decir, lo aceptó primero, y después lo concibió en su vientre. Entonces María tiene esa como triple dicha. Es dichosa porque lo da a luz y lo amamanta con sus pechos, porque es madre del Mesías y sobre todo porque es la que cumple, escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Por eso María es dichosa, por eso María tiene este gozo grande y esta, vamos a decir, esta importancia y este regalo tan grande de Dios que ella ha recibido y ella se ha puesto a disposición de Dios para llevar a cabo la obra de la salvación a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura del libro de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, sí es importante la ley, ¿verdad? La ley no es que sea mala, como dijimos, es un pedagogo, ¿verdad? Al principio nosotros en el catecismo antiguo nos enseñaban los mandamientos de memoria, las obras de caridad de memoria, nos enseñaban el credo de memoria, nos enseñaban las oraciones de memoria. Y hay gente que dice, bueno, ¿y para qué tanta memoria? Es un caminito nada más. Ya después que nosotros crecemos, ya no es que tengamos que seguir al pie de la letra las cosas o nos estemos recordando a cada momento de los mandamientos, de los 10 mandamientos, de las obras de la caridad, de las bienaventuranzas, de todas esas cosas que nos enseñaron en el catecismo. Tiene que brotar una nueva manera de vivir. ¿Por qué? Porque nos encontramos en Cristo. Es cuando somos bebés, pues nos tienen que poner una carriola. ¿Por qué? Porque con la carriola vamos a empezar a caminar. Pero ya cuando estamos grandecitos, ya no necesitamos la carriola. Y así es la ley, ¿verdad? Así son los mandamientos, las cosas que nos enseñan en la catequesis. Cuando nosotros hacemos una preparación, sea para el bautismo, sea para la primera comunión, sea para la confirmación, sea para el matrimonio, es apenas un caminito, ¿verdad? Y hay algunos que no quieren ese camino y piensan que ya lo saben todo. Pero necesitamos a fuerza de ese camino y ya después, conociendo a Cristo, ya hacemos lo demás. Porque sí es importante eso. Jesús dice, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. Ciertamente la ley ya cuando Jesús llega no es la más importante. ¿En qué se resume la ley? En amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Y sabemos que en eso se resume no solamente la ley y los profetas, sino los 10 mandamientos, las bienaventuranzas, todo lo que nosotros conocemos, en esto se resume. Pero, les digo, ese es apenas un caminito que nos traza, por ejemplo, la catequesis. Un caminito que apenas nos trazan los sacramentos. Son caminitos, ¿verdad? Y esos caminitos nos tienen que llevar a Cristo. A que ya no nos sintamos superiores. A que no nos sintamos diferentes por el sexo que tenemos o por la posición social que nos ha dado la sociedad o por la cultura mayor o menor que tengamos, sino que nosotros somos iguales porque somos hijos de Dios. Hemos recibido un único bautismo.
un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, decía la carta del apóstol San Pablo. Y es importante que tengamos esto en cuenta, ¿verdad? Para que no hagamos diferencias. Si alguna vez la ley nos sirvió, bendito Dios, ¿verdad? Pero ahorita lo más importante ya no es la ley, sino, como dice San Pablo, la fe en Cristo. Porque con la fe en Cristo nosotros nos portamos como hijos. Nosotros ya no nos portamos como esclavos, nosotros nos portamos como libres. Nosotros ya no estamos sujetos al hombre viejo, al pecado, sino estamos viviendo conforme al hombre nuevo, que es Jesucristo, que es la gracia. El Señor nunca olvida sus promesas. Esto es bien importante. El Señor, yo alguna vez he meditado con ustedes que el Señor no nos defrauda. El Señor no nos hace una promesa y no nos la cumple. El Señor no son como propagandas políticas de que nos prometen el cielo, la tierra y todo lugar y después nos dejan igual o peor. Sino que cuando el Señor hace una promesa, la cumple. Y dice por eso, les decía que hablaba de la historia de la salvación, de lo que había hecho por Abraham, por Isaac, por Jacob, por José, por el pueblo de Israel, y cómo nosotros tenemos que recordar esa historia. Y no son historietas, son cosas que pasaron y decir, si el Señor le cumplió a los primeros padres, pues a nosotros también nos va a cumplir. El Señor es bien importante que nosotros lo tengamos como nuestro Padre, como aquel que está pendiente de nosotros. Porque acuérdense que se identifica como Padre, es el Padre de Israel, se identifica como pastor de Israel, pero no como cualquier pastor, como un pastor que cuida del rebaño, como un pastor que le interesan sus ovejas. Por eso dice, recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho y sus portentos y oráculos. Y los tenemos que recordar no solamente con lo que hizo con nuestros primeros padres, sino lo que ha hecho con nuestra familia, lo que ha hecho en nuestra comunidad, lo que ha hecho con la gente cercana a nosotros y que nosotros hemos sido testigos. Y por eso tenemos que recurrir a Dios, tenemos que confiar en Él. Y finalmente con el Evangelio, esto que le dicen a Jesús, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Jesús va a decir, dichosos más bien los que cumplen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Nosotros también podríamos decirlo, aplicándolo a esta realidad que estamos viviendo ahorita, que nosotros como a lo mejor vivimos en una tierra de tradición católica y de decir dichoso que soy católico y qué padre que somos católicos. Y generalmente pues hay quien se gloria de ser católico, hay quien se gloria de ser protestante, hay quien se gloria de ser judío, hay quien se gloria de tantas cosas, ¿verdad? Pero tomándolo para nosotros como católicos, pues es importante que seamos católicos, es importante que cumplamos con los sacramentos, es importante que vivamos la celebración eucarística, es importante que hagamos todas esas cosas. Pero hay que ver si todas esas cosas que estamos haciendo aumentan en dicha por cumplir con la palabra del Señor, por cumplir, por poner en práctica esa palabra de Dios. Porque podemos ser gente practicante, pero a veces no cumplir con la palabra de Dios. Me explico, podemos ser practicantes y podemos dedicarnos a robar. Podemos ser practicantes y podemos dedicarnos a hacer daño. Podemos ser practicantes y ser hipócritas. Podemos ser practicantes y odiar a nuestros semejantes. Podemos ser practicantes y hacer cosas que no están bien. Ahí nos faltaría la dicha, porque tenemos palomitas a lo mejor en preparaciones sacramentales, tenemos palomita en educación básica, media y superior, tenemos palomita en formación cultural, tenemos palomita en una buena actitud, en una buena, presentación, en una buena manera de pensar, pero a la hora de cumplir, a la hora de poner en práctica la palabra de Dios, que nos caigamos ahí. Y eso es lo más importante, porque para Jesús no son ni hacia el vientre que lo llevó, ni los pechos que lo alimentaron.
Es dichoso el que escucha la palabra y la pone en práctica. Y para nosotros es lo mismo, escuchar y practicar. Por eso pidámosle al Señor que nos dé, con la primera lectura, que nosotros lleguemos a liberarnos de eso que nos ata y no seamos legalistas, sino que vivamos conforme a la fe. Pensemos como Cristo, vivamos como Cristo, actuemos como Él. Con el Salmo 104, que nunca olvidemos sus promesas, que Él es en aquel que tenemos que confiar, que Él es aquel que ha cumplido las promesas que le hizo a Abraham, a Isaac y Jacob, y nos las hace a nosotros mismos. Y finalmente que nosotros tengamos la dicha, no por tener, por cumplir, con tales o cuales requisitos, sino por escuchar y cumplir la palabra del Señor. A ti, Señor, te ofrezco el pan, acéptalo, es nuestro don, salmo de amor, signo de unidad, bendícelo. En tu bondad, congrega, oh Dios, ante tu altar, a los que en ti han de vivir, juntos están para celebrar el memorial de redención. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda que te presentamos nos transforme por la abundancia de tu gracia en ofrenda permanente. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y se adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así con la Virgen María, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos como hermanos y hermanas el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Los invito a que hagamos la comunión espiritual. A los que no han recibido la comunión, Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno siempre contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Ya que nos has concedido participar de la redención eterna, te rogamos, Señor, que quienes celebramos la conmemoración de la Madre de tu Hijo, no solo nos gloriemos de la plenitud de su gracia, sino que experimentemos también un continuo aumento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos ir en la paz y en la alegría del Señor. Le cantamos a nuestra Madre el canto de salida. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.